Adelante. Ya estamos transmitiendo. Bueno, pues buenas tardes. Déjenme ver, hay más gente aquí en la sala de espera. Vamos a darle entrada a Luis Santos y a Juan Carlos. Ya está. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Pues estamos listos para empezar nuestra transmisión la noche de hoy. Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora en que vean este video. El día de hoy tenemos un libro nuevo. Estamos viendo Antiguo Testamento y vamos a ver el libro de Samuel. Es un libro muy extenso, de tal forma que en la Biblia, ustedes lo van a ver ahorita, está dividido en primer libro y segundo libro. Ustedes saben que hasta ahorita hemos visto que después de que entraron a la tierra prometida, los israelitas, bajo la dirección de Josué, y Josué muere, y entonces empiezan a ser dirigidos o gobernados, no en forma continua, sino en diferentes momentos. No sé por qué se oye doble. Voy a apagar las bocinas, permítanme. Ay Dios, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Si cerramos todos los micrófonos, ayudamos ahí. Sí, por favor, porque se estaba como duplicando. Bueno, entonces les decía, ustedes saben que eran gobernados por los jueces. Cuando sucedía algún evento, Dios les suscitaba un líder, que era el juez, y lo sacaba del apuro. Prometían portarse bien, prometían no volver a adorar los dioses de los pueblos vecinos, y todo iba muy bien hasta que volvían a caer en el pecado. ¿Cuál era el pecado que Dios no aguantaba? O sea, el que se fueran tras otros dioses. Empezaban a adorar a los dioses vecinos, de las tierras vecinas, de las tribus vecinas. Las tribus vecinas venían y los dominaban, y empezaba el pueblo de Israel a suplicarle a Dios perdón. Les mandaba el juez, un líder carismático que los sacaba del apuro. Así está la situación hasta ahorita. Pero va a llegar un momento, ahorita vamos a ver en el libro de Samuel, que él es el último de los jueces. Y que inclusive ahí vamos a ver cómo el pueblo de Israel le empieza a pedir que quieren tener un rey. Como los pueblos vecinos que tienen reyes, ellos también quieren tener un rey. Los trata Samuel de decirles, no les conviene, tienen a Dios, Dios es su rey, no queremos un rey, se pusieron tercos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues quieren un rey, les vamos a dar un rey. Y el libro de Samuel se divide en dos libros, en dos partes que se llaman dos libros, primer libro y segundo libro de Samuel. En uno se ve al primer rey de los judíos, Saúl. Y en el segundo libro se ve al segundo rey de los judíos, David. Sí, entonces, así está estructurado este libro, y es un libro muy interesante, lo van a ver ustedes, porque habla de cómo se constituyó el reinado, los reinados, sobre todo el más importante, el de David, porque ustedes recordarán que Jesús, a través de José, su papá aquí en la tierra, venía de la familia y de la tribu de David, del rey David. David fue un antepasado por parte de Jesús, por parte de José. ¿Sí? Entonces, eso ya lo vimos inclusive cuando vimos la genealogía de Jesús, cuando vimos el libro de Ruth, que también es antepasado del Señor Jesús. Bueno, así está la situación, está muy interesante, lo vamos a ver, va a estar extenso, no vamos a tardar algunas clases, pero van a ver que lo van a disfrutar mucho. ¿Sí? Les voy a pedir por lo pronto que me acompañen, vamos a decir la oración al Espíritu Santo para que me ilumine a mí y los ilumine a ustedes. Por favor, síganla en su corazón. ¿Sí? Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado.
Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Perfecto. Voy a checar aquí nada más que estemos transmitiendo correctamente. Creo que sí. Así es, perfectamente bien. Y vamos a empezar. Bueno, como les decía, vamos a ponerles en pantalla. Recuerden que estamos viendo la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es la mejor Biblia para los que como nosotros estamos estudiando, porque tiene la traducción más precisa, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué habla la Biblia de Jerusalén del libro del rey, del libro de Samuel. Aquí está. Como les decía, hay libro primero de Samuel, ¿sí? Donde habla de la infancia de Samuel. Samuel es un profeta, ¿sí? El profeta Samuel, que también fue juez del pueblo de Israel. Y luego viene ese libro primero, por aquí está, libro primero, Samuel, libro segundo. Como ven ustedes, en el libro primero se habla de el reinado de Saúl, que fue el primer rey de los israelitas. Y luego viene en el libro segundo, aquí lo pueden ver, el rey David, que fue el segundo rey. ¿Sí? Después de ahí viene el rey Salomón, ustedes han de acordar, pero ese ya viene en otro libro, el libro de los reyes, que también lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Primero empieza con la infancia de Samuel. ¿Quién es este Samuel y este profeta? Muy importante. Dice, hubo un hombre de Ramataim Sofín, un sufita de la montaña de Efraín llamado el Caná. Era hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraínita. Fíjense cómo es tan importante para los judíos toda la genealogía. Era Sofín, pero era hijo de Yoraham, y luego a su vez hijo de Eliú, y luego hijo de Tohu, y luego hijo de Suf. O sea, se van toda la genealogía de este tal Sofín. Bueno, tenía 2 mujeres, en aquel tiempo, el tiempo de los primeros israelitas se valía. Tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, Ana en cambio no los tenía. Este hombre subía anualmente desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sebaot en Silo, donde estaban Jofní y Pinjas, los 2 hijos de Elí, sacerdotes de Yahvé. Fíjense, no habla de que iban a ofrecer sacrificios a Jerusalén. Jerusalén todavía no era conquistada por los israelitas. Acuérdense que el que va a conquistar, Jerusalén, el que va a conquistar Jerusalén va a ser hasta el rey David. Entonces, ahorita iban a ofrecer sacrificios a un lugar que se llama Silo. ¿Sí? Los sacrificios luego se trasladan a Jerusalén, pero en los tiempos ya del rey David. El día que el Caná sacrificaba, ok, déjenme regresar un tantito aquí. Dice, el día en que el Caná era el sumo sacerdote de aquellos años, sacrificaba, daba sendas porciones a su mujer Peniná y a sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una porción especial, pues era su preferida, aunque Yahvé había cerrado su seno. O sea, no
no podía tener hijos. Fíjense una cosa aquí que me llama la atención. El día en que el Caná sacrificaba, daba sendas porciones a su mujer Peniná y a sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una porción especial, pues era su preferida, aunque Yahvé había cerrado su seno. Su rival la sahería, o sea, la maltrataba para irritarla, porque Yahvé había cerrado su seno. Así sucedía año tras año. Cuando subía al templo de Yahvé, la mortificaba. Ana no dejaba de llorar y se negaba a comer. El Caná, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está apenado tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Aquí me llama la atención que el marido se llama el Caná. Cuando habíamos empezado a leer hablaba de, aquí está, hubo un hombre de Ramatain Sofín, un sufita de la montaña de Efraín, llamado el Caná. O sea, ese es el nombre del marido de esta Ana y de Peniná. Ana es la que no podía tener hijos, ¿sí? Tras haber comido y bebido en Silo, o sea, donde habían ido a adorar, Ana se levantó. El sacerdote Elí, ese es el nombre que me había equivocado, este es el nombre del sumo sacerdote, estaba sentado en su silla contra la jamba de la puerta del santuario de Yahvé. Estaba ella llena de amargura y oró a Yahvé llorando sin consuelo, e hizo este voto: Oh Yahvé Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y le das un hijo varón, yo lo entregaré a Yahvé por todos los días de su vida y la navaja no tocará su cabeza. ¿Recuerdan el voto ese del Nazir, que no se rasuraba, no se cortaban el pelo? Esta mujer está ofreciendo que si le daban un hijo, el hijo iba a estar ofrecido a Yahvé, ¿sí? Y que iba a tener el voto del Nazir. Por eso dice: la navaja no tocará su cabellera, su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración ante Yahvé, Elí, el sumo sacerdote, observaba sus labios. Ana oraba para sus adentros. Sus labios se movían, pero no se oía su voz. Elí creyó que estaba ebria, porque habían estado tomando y comiendo. Y le dijo: ¿hasta cuándo va a durar tu embriaguez? Echa el vino que llevas. Pero Ana le respondió: no, Señor, soy una mujer acongojada, no he probado vino ni bebida que embriague, sino que desahogo mi alma ante Yahvé. No juzgues a tu sierva como una mala mujer. Hasta ahora solo por pena y pesadumbre he hablado. Elí le respondió: vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella dijo: que tu sierva sea grata a tus ojos. La mujer se fue por su camino y una vez que comió, no pareció ya la misma. Se levantaron de mañana y después de haberse postrado ante Yahvé, regresaron a su casa en Ramá. El Caná se unió a su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella. Concibió a Ana y llegado el tiempo dio a luz a un niño a quien llamó Samuel. Pues se dijo: se lo he pedido a Yahvé. Este es el Samuel del libro, ¿verdad? Subió el marido el Caná con toda su familia para ofrecer a Yahvé el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió porque dijo a su marido: cuando el niño haya sido destetado, entonces lo llevaré. Será presentado a Yahvé y se quedará ahí para siempre. El Caná, su marido, le respondió: haz lo que mejor te parezca y quédate hasta que lo destetes. Y así Yahvé cumpla su palabra. Se quedó pues la mujer y amamantó a su hijo hasta su destete. Cuando lo hubo destetado, lo subió consigo, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Al llegar hizo entrar en la casa de Yahvé, en Silo, al niño, que todavía era muy pequeño.
Inmolaron el novillo y llevaron el niño Eli. Ella dijo, óyeme, Señor, por tu vida, Señor, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahvé. Este niño pedía yo, y Yahvé me ha concedido la petición que le hice. Ahora se lo ofrezco a Yahvé por todos los días de su vida. Está ofrecido a Yahvé y se postró ahí ante Yahvé. Entonces Ana dijo esta oración. Y aquí hay una oración muy larga donde da gracias a Dios. No la vamos a leer porque es muy larga, pero dice, mi corazón exulta en Yahvé, mi fuerza se apoya en Dios, mi boca se burla de mis enemigos, porque he gozado de tu socorro. No hay santo como Yahvé. Y así nos vamos todo el segundo capítulo, una oración muy larga, ¿sí? Vamos a llegar aquí al 12. Los hijos de Leví, o sea, Leví el sumo sacerdote, eran unos malvados que no conocían a Yahvé, ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo. Así, cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras estaba cociendo la carne con el tenedor de 3 dientes en la mano. Lo hincaba en el caldero o la olla, en la cacerola o el puchero, y el sacerdote se quedaba con todo lo que sacaba con el tenedor. O sea que acuérdense que los sacrificios, una parte se quemaba y otra parte, pues, se la comían, ¿verdad? Era lo más común. Déjenme aquí mover tantito esto. Ya. Permítame, aquí está. Dice, vamos a aquí subir esto un poquito. Aquí está. Así hacían con todos los israelitas que iban ahí a Silo. Incluso antes de que quemasen la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame carne para asársela al sacerdote. No te aceptará carne hervida, sino solamente carne cruda. Entonces, parte se quemaba, sobre todo lo que tenía grasa, para que echara mucho humo, y parte de la carne, el resto de la carne, se la comían. Si el hombre le decía, primero hay que quemar la grasa y después tomarás cuanto se te antoje, le respondía, no, ¿me lo das ahora o lo tomo por la fuerza? Yahvé consideraba grave el pecado de los jóvenes porque la gente despreciaba la ofrenda hecha a Yahvé. Entonces los hijos del sumo sacerdote se aprovechaban y se estaban llevando la carne que era para el sumo sacerdote, se la llevaban ellos inclusive antes de hacer la ofrenda a Yahvé, antes. El muchacho Samuel estaba al servicio de Yahvé, vestido con efod de lino, su manto. Su madre solía hacerle un vestido pequeño que le llevaba de año en año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual. O sea, el niño se había quedado ahí en el templo en Silo, cuidado por el sumo sacerdote Elí. Bendecía luego Elí a Elcaná y a su mujer diciendo, que Yahvé te conceda descendencia de esta mujer en respuesta a la súplica que ha presentado a Yahvé. Y ellos se volvían a su lugar. En efecto, Yahvé visitó a Ana, que concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, aparte del niño Samuel. El niño Samuel crecía ante Yahvé. Elí era muy anciano cuando se enteró de lo que sus hijos hacían a todo Israel y de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro. Les dijo, ¿por qué hacéis estas villanías que yo mismo he oído comentar a todo el pueblo? No, hijos míos, los rumores que oigo no son buenos. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios será el árbitro. Pero si el hombre peca contra Yahvé, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque Yahvé deseaba hacerles morir. Cuando al niño Samuel iba creciendo y haciéndose grato tanto a Yahvé como a los hombres. En cierta ocasión vino un hombre de Dios a Elí y le dijo, esto ha dicho Yahvé, claramente me he revelado a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto al servicio de la casa del faraón.
Está diciendo lo que dijo Yahvé. Yo le elegí entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote, para subir a mi altar, incensar la ofrenda y llevar el afod. En mi presencia concedí a la familia de tu padre. Está hablando de cuando Dios nombró sumo sacerdote a Aarón, el hermano de Moisés, porque Elí es descendiente de esa familia. Recuerden que para ser sumo sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Por eso está hablándole así. Concedí a la familia de tu padre, estamos hablando de Aarón, que percibiese parte de todos los sacrificios que ofrecían en el fuego los hijos de Israel. ¿Por qué pisoteáis el sacrificio y la oblación que yo dispuse en la morada? O sea, en la tienda del encuentro. ¿Y por qué honras a tus hijos más que a mí? Cebándoos con lo mejor de todas las oblaciones de mi pueblo Israel. Pues sí, antes de que hicieran el sacrificio, se estaban quedando con lo mejor de la carne. Por eso, palabra de Yahvé, Dios de Israel, aunque dije que tu familia y la familia de tu padre estarían siempre a mi servicio, ahora, palabra de Yahvé, me guardaré bien de ello, porque a los que me honran, yo los honro, pero a los que me desprecian, son despreciados. Ya están llegando los días en que amputaré tu brazo y el brazo de la familia de tu padre, de suerte que en tu familia los hombres no lleguen a madurar. Mirarás como enemigo la morada. Mirarás como enemigo la morada, o sea, la tienda, y todo el bien que yo haré a Israel, y nunca habrá hombres maduros en tu familia. Conservaré a alguno de los tuyos, cabe mi altar, para que tus ojos se consuman y tu alma se marchite. Pero la mayor parte de los tuyos perecerá por la espada de los hombres. Será para ti señal lo que va a suceder con tus dos hijos. Jofni y Pinjas eran los nombres de los hijos. Morirán los dos el mismo día. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos. Le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi ungido. El que quedare de tu casa vendrá a postrarse ante él para conseguir algún dinero o una hogaza de pan y dirá: destíname por favor a una función sacerdotal cualquiera para que tenga un bocado de pan para comer. O sea, a esa familia de Elí le iban a quitar el sacerdocio, sobre todo a los hijos. Iban a morir, según lo que estaba diciéndole Yahvé. El niño Samuel servía a Yahvé. El niño Samuel servía a Yahvé a las órdenes de Elí. Por aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no veía. Estaba muy anciano. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado. La lámpara de Dios era el candelabro que tenían siempre en presencia ahí en la tienda del encuentro. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. O sea, en el mismo santuario, ahí, no junto al arca, pero porque el arca estaba en el Sanctus Sanctorum, sino en la parte de enfrente, el lugar santo, ahí estaba Samuel. Llamó Yahvé a Samuel, él respondió: sí, ya voy. Corrió donde Elí: aquí estoy, ¿me has llamado? No, le dijo Elí. Elí le contestó: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. El chico se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé a Samuel. Él se levantó y fue donde Elí. Aquí estoy, ¿me has llamado? No, le dijo. Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía a Yahvé, pues no le había sido revelada su palabra. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel, que se levantó y fue donde Elí diciendo: aquí estoy, ¿me has llamado? No. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al niño. Así que dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llaman, di:
habla Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Esto ya lo hemos oído muchas veces en predicaciones y en oraciones, ¿verdad? Ujú. Habla Yahvé, que tu siervo escucha. Ya lo hemos visto. Bueno, vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel, respondió Samuel. Habla, que tu siervo escucha, dijo Yahvé a Samuel. Voy a ejecutar una cosa tal en Israel que todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré todo cuanto he dicho contra la familia de Elí, desde el principio hasta el fin. Ya le he anunciado que voy a condenar a su familia para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Por esto juro a la familia de Elí que ni sacrificio ni oblación expirarán jamás su iniquidad. Samuel siguió acostado hasta la mañana y después abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel temía contar la visión a Elí, pero éste le llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Él respondió: ¿qué deseas? Él preguntó: ¿qué te ha dicho? No me ocultes nada. Que Dios te castigue una y otra vez si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho. Entonces Samuel se lo manifestó todo, sin ocultarle nada. Elí dijo: Él es Yahvé, que haga lo que bien le parezca. Samuel crecía y Yahvé estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo, porque en Silo se revelaba Yahvé a Samuel mediante la palabra. O sea que Samuel oía a Yahvé, las palabras de Yahvé. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel. El arca entre los filisteos. Esto es muy interesante. Israel salió a combatir a los filisteos, que eran sus enemigos de siempre, y acamparon cerca de Ben Aser, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel, y se libró un violento combate en el que Israel fue batido por los filisteos, que mataron en campo abierto cerca de 4,000 hombres. Volvió el pueblo al campamento y los ancianos de Israel se dijeron: ¿por qué nos han derrotado, oh Yahvé, ante los filisteos? Vamos a buscar en Silo el arca de la alianza de Yahvé, que venga con nosotros y nos salve del poder de nuestros enemigos. ¿Se acuerdan que antes, cuando entraron a la tierra prometida, el arca iba por delante y ellos combatían y siempre vencían? Entonces ellos se acordaron de eso y dijeron: vamos por el arca, ¿sí? Y vamos con esa arca seguramente vamos a ganar. Pero no les había dado ninguna orden Yahvé Dios. Al entrar a tierra prometida, el que les había dicho de llevar el arca por delante había sido Yahvé Dios. Y aquí lo estaban haciendo por su cuenta. Mandaron gente a Silo y sacaron de ahí el arca de Yahvé Sabaoth, que está sobre los querubines. O sea, acuérdense que en la tapa están unos querubines, el propiciatorio. Ahí estaba con el arca de la alianza de Dios los dos hijos de Elí, Hofni y Pinjas. O sea, los que fueron por el arca. Cuando el arca de la alianza de Yahvé llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron un gran clamor que hizo retumbar las tierras. Los filisteos oyeron el estruendo del clamor y dijeron: ¿qué significa este gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca de Yahvé había llegado al campamento. A los filisteos les entró entonces miedo, pues se decían: Dios ha venido al campamento. Y exclamaron: ¡ay de nosotros! Nunca había sucedido tal cosa. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Cobrad
ánimo y sed hombres filisteos, para no tener que servir a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Trabaron batalla los filisteos e Israel fue batido. Fíjense, creían los israelitas que ellos por tener el arca iban a ganar. Pues no, trabaron batalla los filisteos e Israel fue batido. Cada uno huyó a sus tiendas. La mortandad fue enorme. Cayeron 30,000 infantes de Israel. El arca de Dios fue capturada y murieron Jofní y Pinjas, los dos hijos de Leví, de Eli. Fíjense que aquí se cumplió el castigo que Dios les había anunciado. Pero aparte perdieron el arca, se lo llevaron el enemigo, los filisteos. Un hombre de Benjamín, o sea, de la tribu de Benjamín, salió corriendo del campo de batalla y llegó a Silo aquel mismo día, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, estaba Elí sentado a la puerta, atento al camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Pues se la habían llevado sin su permiso, sus hijos. Vino pues este hombre y comunicó la noticia a la ciudad, y todos comenzaron a gritar. Cuando Elí oyó los gritos, preguntó: ¿qué tumulto es este? El hombre fue deprisa a contárselo a Elí. Contaba Elí 98 años. Tenía las pupilas inmóviles y no podía ver. El hombre dijo a Elí: vengo huyendo del campo de batalla. Elí preguntó: ¿qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió: Israel ha huido ante los filisteos. El ejército ha sufrido una gran derrota. Tus dos hijos han muerto y hasta el arca de Dios ha sido capturada. A la mención del arca de Dios cayó Elí de su asiento, hacia atrás, junto a la puerta. Se rompió la nuca y murió. Fíjense, pues era anciano y estaba ya torpe. Había sido juez en Israel durante 40 años. Fíjense nada más, aquí murieron los dos hijos y el papá, que se fue hacia atrás, se pegó en la nuca y murió. Ahora viene la muerte de la mujer de uno de los hijos de Pinjas. Su nuera, la mujer de Pinjas, estaba encinta y para dar a luz. Cuando oyó la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y de que su suegro y su marido habían muerto, se encogió y dio a luz, pues la habían acometido sus dolores. Estando a la muerte, los que la asistían le decían: ánimo, que es un niño lo que has dado a luz. Pero ella no respondió, ni prestó atención. Llamó al niño Icabod, diciendo: la gloria ha sido desterrada de Israel, aludiendo a la captura del arca, y a su suegro y a su marido. Y dijo: la gloria ha sido desterrada de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. El arca era el objeto más sagrado que tenían los israelitas. ¿Se acuerdan? Ahí estaban las tablas de la ley, ahí estaba el bastón de Aarón, ahí estaba un poco de maná que habían guardado de recuerdo. Era lo más sagrado. Arriba en la tapa estaban los dos querubines, donde Dios se manifestaba, sobre todo en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Josué, ¿verdad? Los filisteos, por su parte, tomaron el arca de Dios y la llevaron a Eben-Hazer, a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón, que era su ídolo, y la colocaron al lado de Dagón. Cuando el día siguiente se levantaron los asdodeos, se encontraron con que Dagón estaba caído de bruces en tierra delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y lo volvieron a su sitio. Pero a la mañana siguiente temprano, Dagón estaba caído de bruces en tierra delante del arca de Yahvé, con la cabeza y sus dos manos rotas en el umbral. Solo quedaba parte del cuerpo. Por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos,
O sea, los asdodeos es la tribu de filisteos, hiriéndolos con tumores a Asdod y su comarca. O sea, como vivían en esa zona de Asdod, les decían asdodeos. Dice, la mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos, hiriéndolos con tumores a Asdod y su comarca. Cuando los vecinos de Asdod vieron lo que sucedía, les se dijeron, que no se quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Hicieron pues convocar junto a ellos a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Decidieron, el arca del Dios de Israel será trasladada a Gat, y trasladaron ahí el arca de Dios de Israel. Pero así que la trasladaron, la mano de Yahvé cayó sobre la ciudad, provocando gran terror. Los hombres de la ciudad, desde el más pequeño al más grande, fueron castigados con tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca de Dios llegó a la ciudad, exclamaron los ecronitas, han encaminado hacia mí el arca del Dios de Israel para hacerme perecer con mi pueblo. Nadie quería el arca. Hicieron convocar a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, devolved el arca del Dios de Israel, que vuelva a su sitio y no me haga morir a mí y a mi pueblo. Y es que un terror mortal se extendió por toda la ciudad, pues Dios había descargado su mano duramente contra ella. Los hombres que no murieron fueron atacados de tumores y los alaridos de angustia de la ciudad subieron hasta el cielo. O sea, nadie quería el arca, había que devolvérsela a los israelitas. El arca de Yahvé estuvo 7 meses en territorio filisteo. Los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca de Yahvé? Hacednos saber cómo la hemos de enviar a su sitio. Ellos respondieron, si queréis devolver el arca del Dios de Israel, no la devolváis de vacío. Ofrecedle una reparación, y entonces sanaréis y sabréis por qué no se ha apartado su mano de vosotros. Preguntaron ellos, ¿qué reparación hemos de ofrecer? Respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. Eso de los tumores y las ratas, me imagino que son medidas de aquellas épocas. Porque al mismo castigo sufrís vosotros que vuestros príncipes. Haced imágenes de vuestros tumores y de vuestras ratas. O sea, había que hacer el oro en forma de un tumor y de tumores y en forma de ratas. Haced imágenes de vuestros tumores y de vuestras ratas que devastan el país y dad gloria al Dios de Israel. ¿Acaso aligere su mano sobre vosotros, vuestros dioses y vuestra tierra? ¿Por qué habéis de endurecer vuestros corazones como endurecieron su corazón los egipcios y el faraón? ¿No los tuvieron que dejar partir después de haberlos dejado mal parados? Ahora pues, preparad una carreta nueva y 2 vacas que estén criando y que no hayan llevado yugo. Unciréis las vacas a la carreta y haréis volver sus becerros al establo. Tomaréis después el arca de Yahvé y la pondréis sobre la carreta. Cuanto a los objetos de oro que le habéis ofrecido como reparación, los meteréis en un cofre a su lado. Dejadla marchar, que ella sola se irá. O sea, la carreta con las vacas iban a irse solas hacia los israelitas. Luego fijaos bien, si toma el camino de su país, a saber, Samés, es él quien nos ha causado esta gran calamidad. Si no, sabremos que no ha sido su mano la que nos ha castigado y que todo esto nos ha sucedido por casualidad. Se dijeron, vamos a dejar la carreta. Si se va por un lado, hacia el país de ellos, es que es el Dios de Israel. Si se va hacia el otro camino, es que todo es casualidad. Así lo hicieron aquellos hombres. Tomaron 2 vacas que estaban criando y las uncieron a la carreta, pero retuvieron a las crías en el establo.
Colocaron sobre la carreta el arca de Yahvé y el cofre con las ratas de oro y las imágenes de sus tumores. Las vacas tomaron en derechura por el camino de Bet-Samés y se mantuvieron en la misma ruta. Caminaban mugiendo, sin desviarse ni a derecha ni izquierda. Los príncipes de los filisteos la siguieron hasta los confines de Bet-Semés. Estaban los de Bet-Semés segando el trigo en el valle y alzando la vista se sintieron dichosos de verla. Al llegar la carreta al campo de Josué de Bet-Semés, se detuvo ahí. Había una gran piedra. Astillaron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. Los levitas bajaron el arca de Yahvé y el cofre que estaba a su lado y contenía los objetos de oro y los depositaron sobre la gran piedra. Los de Bet-Semés ofrecieron aquel día holocaustos e hicieron sacrificios a Yahvé. Cuando los 5 príncipes filisteos lo vieron, se tornaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos ofrecieron en reparación a Yahvé. Uno por Asdod, otro por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gad y uno por Ecrón. En cuanto a las ratas de oro, había tantas cuantas son las ciudades de los 5 príncipes filisteos, desde los poblados fortificados hasta las aldeas abiertas, y hasta la gran piedra que está en el campo de Josué de Bet-Semés y que todavía puede verse hoy. De entre los habitantes de Bet-Semés, los hijos de Jeconías no se alegraron cuando vieron el arca, y Yahvé castigó por ello a 70 hombres, por no haberse alegrado, porque ya el arca estaba de vuelta, los hijos de Jeconías. El pueblo se hizo duelo porque Yahvé les había infligido un terrible castigo. Dijeron entonces las gentes de Bet-Semés: ¿quién podrá resistir delante de Yahvé, este Dios santo? ¿A quién la mandaremos para alejarla de nosotros? Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim para decirles: los filisteos han devuelto el arca de Yahvé, bajad y subidla con nosotros. Vinieron las gentes de Kiriat Yarim y subieron el arca de Yahvé. La llevaron a la casa de Abinadab en la loma y consagraron a su hijo Eleazar para que custodiase el arca de Yahvé. Pasaron muchos días, 20 años, desde que el arca fue instalada en Kiriat Yarim y todos los israelitas suspiraban por Yahvé. Dijo entonces Samuel a todos los israelitas: si os volvéis a Yahvé con todo vuestro corazón, retirando los dioses extraños y las astartés que tenéis fijado en vuestro corazón, fijando vuestro corazón en Yahvé y sirviéndole a él solo, entonces os librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron los Baales y las astartés, o sea, todo lo que es los dioses los ídolos, y sirvieron solo a Yahvé. Samuel dijo: congregad a todo Israel en Mizpá, y yo suplicaré a Yahvé por vosotros. Se congregaron pues en Mizpá, sacaron agua que derramaron ante Yahvé, ayunaron aquel día y confesaron: hemos pecado contra Yahvé. Samuel juzgó a los israelitas en Mizpá. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpá, subieron los príncipes a luchar contra Israel. Cuando los israelitas se enteraron, les entró miedo de los filisteos y dijeron a Samuel: no dejes de invocar a Yahvé nuestro Dios para que nos salve de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero lechal, o sea, un cordero chiquito, lo ofreció entero en el holocausto a Yahvé, luego invocó a Yahvé en favor de Israel y Yahvé le escuchó. Cuando estaba Samuel ofreciendo el holocausto, los filisteos presentaron batalla a Israel. Pero tronó Yahvé aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Los llenó de terror y fueron batidos ante Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpá y siguieron a los filisteos, desbaratándolos hasta más abajo de Bet-Car. Tomó entonces Samuel una piedra y la erigió entre Mizpá y Esná
y le dio el nombre de Eben Aezer, diciendo, hasta aquí nos ha socorrido Yahvé. Los filisteos fueron humillados, ya no volvieron a atacar el territorio de Israel. Y Yahvé dejó sentir el peso de su mano sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas volvieron a Israel, desde Ecrón hasta Gad. Así liberó Israel su territorio del dominio de los filisteos. Hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Año tras año recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpah, juzgando a Israel en todas ellas. Después se volvía a Ramá porque ahí tenía su casa. Ahí juzgaba a Israel y ahí había edificado un altar a Yahvé. Bueno, pues aquí tiene cómo se convirtió en el profeta y también Samuel el profeta y también juez de Israel, ¿verdad? Pero no estaban contentos los israelitas, a pesar de que había paz, de que habían vencido a los filisteos, que habían vencido a los amorreos, que estaban en paz, no estaban contentos los israelitas. Vamos a ver por qué. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos juzgaban a Israel en Beersheba. Pero sus hijos no siguieron su camino. Se dejaron seducir por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá y le dijeron, mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Está pasándole lo mismo que les pasó a los hijos de Elí. Mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, fíjense lo que dicen, asígnanos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Empiezan a pensar en tener un rey como tienen todas las demás naciones. Samuel, disgustado porque le habían pedido un rey para que los juzgase, oró a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice. Piensa que no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición, pero les advertirás claramente y les harás ver el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. O sea, se entercaron que querían tener un rey. Y les dijo Dios, ya ve Dios, bueno, hazles caso, pero adviérteles lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Y por qué querían un rey? Porque todos los pueblos de alrededor tenían reyes. Además, porque los hijos de Samuel, pues no eran dignos de seguir como jueces. ¿Sí? Estaban, igual que los hijos de Elí, se habían corrompido. Entonces, ok, tus hijos no van a poder ser jueces después de ti, entonces nómbranos un rey. ¿Sí? Y eso es como está aquí en esta parte. Samuel repitió todas estas palabras de Yahvé al pueblo que le pedía un rey. Les dijo, este es el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros. Les va a advertir. Tomará a vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrán que correr delante de su carro. Los nombrará jefes de 1000 y jefes de 50. Les hará labrar sus campos, cegar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares, y se los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas, para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará vuestros criados y criadas y vuestros jóvenes y asnos y los hará trabajar para él. Sacará el diezmo de vuestros rebaños y vosotros mismos seréis sus criados. Haciéndole la advertencia, quieren un rey, miren lo que va a pasar. Ese día os lamentaréis a causa del rey.
que os habéis elegido, pero entonces Yahvé no os responderá. ¿Ustedes quisieron? El pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo, no, tendremos un rey. Seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Samuel oyó esta respuesta del pueblo y fue a comunicársela a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, hazles caso y dales un rey para que los gobierne. Samuel dijo entonces a los israelitas, volved cada uno a vuestra ciudad. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a... No sé qué les ha parecido hasta ahorita. Ha sido una lectura larga, pero no podemos dejar de hacerla. Se intercaron los israelitas. Queremos un rey. Queremos un rey. Y les dice, oye, pero mira lo que va a pasar. Todo lo que les está advirtiendo no le hace. Queremos un rey. Dijo, bueno, cuando se quejen, Yahvé no les va a hacer caso. Dijeron, no le hace. Y vamos a ver ahorita cómo nombra, cómo elige y unge, porque ahí viene la unción de los reyes, cómo unge al primero de los reyes, a Saúl. ¿Sí? Y este es el libro de Samuel, es un libro de característica histórica, es más que nada está platicando una historia, ¿verdad? Y nos lleva de la mano, ¿verdad? Después de la época de los jueces, sigue la época esta de los reyes, ¿verdad? Preguntas, comentarios, ¿qué podríamos sacar de aquí de enseñanza? Yo veo dos cosas pues, muy lastimosas, ¿no? Los hijos del sumo sacerdote Elí y los hijos de, pues también los hijos de Samuel, ¿verdad? Ninguno de los hijos le salió bueno, ¿verdad? Y aquí, pues, aquí está el problema, ¿verdad? Que los papás, uno era el sumo sacerdote y el otro era el juez y era el profeta y no, sus hijos no estuvieron a la altura, ¿verdad? Vamos a ver luego cómo castiga Dios a los hijos de Samuel. Por lo pronto a los hijos de Elí, fíjense cómo estuvo, los hizo morir ahí. Y el mismo Elí se cae para atrás y se rompe la nuca. ¿Comentarios? Es un libro histórico, les vuelvo a decir. Bueno, pues no quisiera seguir porque se nos interrumpiría la relación, o sea, va en orden, ¿no? No quiero dejarlos a mitad del camino. ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, acuérdense que el arca de la alianza pues, viene desde Moisés y ahí la seguían teniendo, ya habían pasado muchísimos años, cientos de años, ¿verdad? Creo que hasta miles de años. Y el arca no la podían tener todavía en Jerusalén porque no habían conquistado Jerusalén. El que conquistó Jerusalén y la hizo la capital del reino de Israel es David. Y David, pues, todavía no existe para motivos del relato, ¿verdad? Entonces estaba en un pueblo que se llamaba Silo. Y en ese tiempo el templo pues era la carpa, la tienda del encuentro, hecha con lonas y pieles y demás. No estaba el templo como el que se va a hacer en tiempo ya en tiempo de Salomón, que es el que va a erigir el templo ya grandioso ahí en Jerusalén. Bueno, pues yo les agradezco que se hayan conectado. El próximo lunes, espérenme, no se me vayan, el próximo lunes estamos por terminar ahora sí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que ahora sí lo vamos a acabar. La vez pasada se nos hacía muy largo y no veíamos que lo acababan. Pero ya, ahora sí ya queda lo suficiente como para terminar. Y el siguiente vamos a entrar ya en las cartas de San Pablo. Y eso es muy interesante. Y vamos a empezar en contrario de cómo están acomodadas en la Biblia de Jerusalén. Porque primero están las cartas a las diferentes iglesias, luego están las cartas de Pablo a las personas, y al final viene la carta a los hebreos. Nosotros vamos a empezar por la carta a los hebreos, que es a diferencia de cómo está acomodadas en la Biblia. ¿Por qué vamos a hacer eso?
porque vamos a ver que ahí hace muchas comparaciones entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y el sacerdocio de Cristo. Y eso es muy interesante. Entonces, antes de que se nos olvide lo que hemos estado leyendo en el Antiguo Testamento, vamos a ver los hebreos para acordarnos y recordar, ¿verdad?, cómo era la liturgia del Antiguo Testamento y cuál es la nueva liturgia de Cristo, ¿verdad? Y ya luego veremos el orden del resto de las cartas. Y aquí en este Antiguo Testamento, pues estamos viendo el libro de Samuel y luego al final vamos, después a continuación, veremos el libro de los reyes, ¿sí? Y ese es también la continuación, más que ya ahí ya habla de Salomón. David un poco y cómo continúa Salomón al frente, ¿sí? Que son los reyes más pues que tuvieron mayor gloria en Israel, ¿no? Siempre la idea era que el Mesías, cuando viniera, iba a recuperar la gloria que tenía el pueblo de Israel, como en los tiempos de Salomón, ¿verdad? Querían un reinado como el de Salomón, y no, Cristo no vino a instaurar un reinado aquí en la tierra. Pero lo siguen esperando, ¿no? ¿Eh? Lo siguen esperando todavía, ¿no? Sí, y quieren un reinado como el que había en los tiempos de Salomón. O sea, que de nuevo vuelva a haber aquella unión de todos los judíos. O sea, no esperan un rey, un Mesías, como en el caso nuestro, el Mesías sufriente, ¿verdad? Que muere por su pueblo, no. Quieren un rey líder, que libere a Israel de sus enemigos y imponga un reinado como el de Salomón, ¿verdad? Como lo que hubo en tiempo de Salomón. Bueno, pues yo les agradezco a todos, gracias. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Bueno. Deseo paz y bien a todos. Buenas Descansen, noches. hasta luego. Descanse. Gracias por conectarse. Gracias. Gracias.